Muy buenos días para todos nuestros seguidores de Periódico del Meta en esta sección Entrevistas PDM. Muchísimas gracias a ustedes por conectarse a esta hora de la mañana. En los contenidos digitales de Periódico del Meta, pues esta mañana nos acompaña la senadora Paola Holguín, quien se encuentra de gira por el departamento del Meta y los Llanos Orientales. Senadora, muy buenos días. Muy buenos días y un saludo para todos. Ahora, como dice uno, los lectores y los que nos ven en el diario del Meta, audiencia, todos. Tenemos audiencias, tenemos televidentes, tenemos lectores en la edición digital, bueno, tenemos de todo. Esto es maravilloso, la convergencia de medios. Entonces, a todos los que están viendo a esta hora el Periódico del Meta, un abrazo. Muchísimas gracias. La doctora Paola Holguín nos estuvo acompañando hace algunos añitos, estábamos conversando extra micrófono algunos añitos con el debate del sí y el no, con el doctor Alan Jara ahí como en la contraparte. Sí, yo creo que es muy importante que las personas en el Meta sepan, porque en muy pocos casos en el país se permitió ese balance, que la gente escuchara los argumentos de un lado y del otro, y en su momento yo reconocí ese esfuerzo que hizo el periódico, y creo que cuando estoy en las giras por el país muchas veces he hecho mención, porque esa vez en pocos lugares se dio esa oportunidad. Pues esa es la intención siempre del Periódico del Meta, tener siempre las dos partes y contrastarlas. Es el principio esencial del periodismo, que entre otras su merced es comunicadora social. Así es, yo soy periodista de profesión y yo siempre he dicho, yo desde muy pequeñita dije que quería ser presidente y decidí estudiar periodismo. A mí la gente me decía, ¿usted por qué no estudia Derecho? Y yo les decía, porque gobernar es comunicar, y en el fondo un político y un comunicador son muy parecidos, ambos trabajan con opinión pública. La obligación que tienen unos y otros es formar, informar y movilizar a la opinión pública. Entonces, por eso yo decidí estudiar esa carrera, pero nunca tuve el coraje para ser periodista. Pero bueno, ese es, de una u otra manera aquí también los estamos implementando, ¿no? El periodismo. Así es, y el tema, yo creo que ese tema es fundamental. Finalmente, la salud de la democracia se refleja en la libertad de expresión, de comunicación y en la libertad de prensa. Es correcto, la comunicación es parte fundamental y el diálogo es parte fundamental para resolver los problemas en este país. Me pidieron un favor algunos amigos de medios nacionales, empezamos por eso para entrar luego a los temas regionales. Doctora, ¿qué opina usted de la nueva, o mejor, de la recaptura del gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria? La verdad es que me entristece. Uno tiene que respetar las decisiones de la justicia si no las comparta. Y me entristece por la institucionalidad de Antioquia, me entristece por la persona del gobernador y su familia, además porque él es un hombre con una gran trayectoria política en el departamento y ha sido una persona que se ha caracterizado por la prudencia, por la laboriosidad. Entonces es un momento muy difícil y aprovecho este medio para enviar desde acá un abrazo al doctor Aníbal, a su familia, y con todas mis oraciones y la esperanza porque se resuelva pronto esta situación. Y que finalmente la justicia prevalezca en este caso. Senadora, una pregunta inicial es también cómo ve usted el ambiente sobre la extensión del periodo presidencial y el periodo de gobernadores. ¿Cómo ve usted el ambiente en el Congreso? Yo creo que esa es una propuesta muy inconveniente. Y yo espero que así lo entiendan los parlamentarios. Primero, porque uno tiene que respetar la decisión popular en las urnas. Los ciudadanos fueron y votaron por nosotros para un periodo de 4 años, no de 6. Y si uno permite estos quiebres en la democracia y en la decisión, hoy la excusa es la pandemia, mañana puede ser otra. Yo creo que por el bien de la democracia, el periodo se acaba cuando se tiene que acabar. 2. Los países que han implementado la simultaneidad de todas las elecciones, lo que terminan es en unas especies de dictablandas de unos partidos únicos, porque el que gana la presidencial termina también cooptando y ganando todas las locales y terminamos en unas hegemonías de unos partidos. Yo creo que el que existan estos periodos divididos ayuda al tema de pesos y contrapesos, pero adicionalmente la gente dice es para armonizar los programas de gobierno. Yo no creo que eso haga falta. Mire, usted se imagina qué pasaría en un país
donde se acaba un programa de gobierno, el gobierno luchando para aprobar uno nuevo y a su vez todos los alcaldes y gobernadores en el mismo ejercicio. Yo creo que por respeto a la democracia, por respeto a la institucionalidad, pensando en el tema de pesos y contrapesos y respetando la decisión del ciudadano en las urnas, el periodo se debe acabar en 2022, que fue por el periodo que votaron. Por más que sea el partido de gobierno del presidente Iván Duque. Uno nunca puede legislar o tomar decisiones en beneficio propio. Yo creo que la patria, la democracia, la institucionalidad tiene que estar por encima de beneficios personales o partidistas, he dicho. Si la dificultad se genera porque la ley de garantías paraliza nuevamente dentro de pocos meses el tema de los desarrollos municipales y departamentales, eliminemos la ley de garantías. Esa ley tenía sentido cuando había reelección. Ahí fue que se originó, ya no hay reelección. 2, la ley de garantías en este momento puede ser muy inconveniente porque existió una especie, una semiparálisis por la pandemia, que fue algo inusitado, nadie estaba preparado para la pandemia. Y 3, yo creo que es que ese tema es casi inconstitucional porque eso parte de la mala fe, de creer que son unos corruptos los mandatarios locales. Y yo le digo de todo corazón algo. El que es corrupto, el que quiere hacer la trampa, la hace con o sin ley de garantías. Entonces, en este momento, sin reelección, creo que no deberíamos aumentar el periodo. Si el problema es miedo por la falta de tiempo, para ejecución y todo, mejor tratemos de eliminar esa ley de garantías. Senadora, voy a ser muy sincero, como son ustedes los paisas y fronteros. Cada 4 años los medios de comunicación les damos cabida a los candidatos al Senado que pasan por acá de otras regiones, pero justamente cuando la región los ha necesitado no aparecen. Tenemos 2 claros ejemplos y aquí hemos hecho el ejercicio en Periódico del Meta. Uno fue, por ejemplo, el tema de la vía al llano. Evidentemente el doctor Álvaro Uribe se pronunció, el doctor Jorge Robledo también se pronunciaron en favor de la región, pero de todos los candidatos que pasaron por aquí, ningún otro se pronunció. ¿Cómo hacer para que...? Bueno, el otro es el tema de Bioenergy también, que ha sido un escándalo aquí, pero no ha tenido, digamos, entre el Congreso como ese eco para hacer investigaciones más severas y serias del tema, como si fue, por ejemplo, con Reficar. El tema es que a veces la región se queda abandonada un poco en el Congreso, o al menos así lo notamos algunos medios de comunicaciones local. ¿Cómo hacer para que haya una voz fuerte, además de los representantes, los congresistas de la región en el Congreso? Yo soy periodista y también soy paisa y francota. Yo también le quiero responder con algo. Que la labor que nosotros hagamos por las regiones no aparezca en medios no quiere decir que no se haya hecho. Entonces no solo trabajan por las regiones porque aparezca el pronunciamiento en medios, es que hay unos congresistas que tienen tanto peso que siempre lo que digan va a ser noticia. Muchas de las cosas que hacemos o decimos otros que tenemos menos peso, pues no aparecen en los medios, pero eso no quiere decir que no hayamos trabajado. Nosotros cuando el cierre de la vía al llano, todos los congresistas, además aquí me acompaña la ex senadora Nora Tovar, que no me deja mentir y que era un sirirí con el tema de la Orinoquía y especialmente con este departamento. Nosotros nos reuníamos con los ministros, hablábamos, le buscábamos la comba al palo. Me acuerdo que en ese momento se generaron una especie de paquete de ayudas para tratar de subsanar esa que fue una dificultad. Y en el tema de Bioenergy también nosotros hemos trabajado porque nadie quiere empresas que no sean productivas, nadie quiere dificultades en ningún sector empresarial. Lo que pasa es que a veces tampoco se registra ese control y esa labor que hacemos muchos por las distintas regiones. Yo veo ahí en sus apuntes que hay unos proyectos del Meta, de pronto gestionados desde el Congreso. Hay muchos proyectos por los que se ha hecho fuerza para esta región, entre ellos el proyecto de la malla vial del Meta, que yo creo que es sin duda uno de los proyectos más importantes con reservas por 5 billones de pesos. Ese es un proyecto que ya está aprobado por el gobierno nacional, que para nosotros es fundamental. Hay uno que todavía tiene unas trabas y nosotros nos llevamos una tarea ahí con Corporinoquía, que es la perimetral de Cundinamarca. Hay un tema importante que fue el proyecto de vivienda, 10 proyectos de vivienda por 151.000 millones
en esta región, pero además ayer estuve con el director de Prosperidad Social y hablábamos con él y lamentablemente a nosotros a veces nos falta hacer más difusión. El año pasado a septiembre se habían dado 140.000 millones solo en el Meta en ayudas monetarias por parte del gobierno. Adicionalmente, 4 municipios se beneficiaron con el programa de Familias en su Tierra, que es un programa súper bonito, porque es un programa que tiene un componente de seguridad alimentaria, proyectos productivos, tiene mejoramiento de vivienda y además se hacen inversiones para el fortalecimiento comunitario en esas regiones de donde son esas familias. Se ha hecho también un trabajo muy importante por más de 2.000 millones en vías en el departamento, vías productivas con recursos de prosperidad social. Aquí también tenemos que reconocer que con algunas obras se existieron problemas con temas de interventorías. Una de las metas que tuvo la directora de Prosperidad, Susana Correa, fue terminar más de 1.000 obras que estaban empantanadas del gobierno anterior y se ha avanzado en muchas de esas obras. Hay un programa de generación de empleo nuevo aquí en el Meta con Prosperidad. Adicionalmente, por ejemplo, aquí solo 2 municipios tenían jóvenes en acción. Se sumaron 11 municipios más gracias a la labor de Aldemar, que es el director territorial de Prosperidad. En fin, se vienen haciendo cosas. Lo que pasa es que este es un país con mucha necesidad. Y por más que usted haga, siempre le va a quedar faltando, pero yo creo que se han hecho esfuerzos importantes. Se han hecho esfuerzos importantes desde el Congreso también y desde el Gobierno Nacional para apoyar. Aquí hay un elemento muy importante y son los PEDED, que justamente hoy tenemos un cubrimiento especial con Periódico del Meta desde el Guaviare, en donde se está presentando un balance. ¿Qué reacción le da usted estos PEDED, sobre todo en Meta y Guaviare, que es donde pues, se centra en la región? Varias cosas. Para los municipios que son PEDET hay una enorme ventaja y es que son municipios que siempre aparecen priorizados en la inversión. Hago una crítica constructiva. Muchos municipios que padecieron de manera muy cruda la violencia quedaron por fuera de esos PEDET y ahí uno siente que hay un poquito de injusticia, porque siempre el municipio que es PEDET es priorizado, siempre se invierte mucho más rápido, es mucho más fácil todo y a veces uno siente que no todos los municipios que merecerían ser PEDET están allí. ¿Particularmente recuerda alguno, sobre todo esta región o sobre todo en Antioquia? Mire, en Antioquia en general los municipios del oriente antioqueño padecieron mucho la violencia y muchos de esos municipios no son PEDET. Correcto. Senadora, hay una pregunta que me recomendaron hacerle específicamente y es en la región, específicamente en el Meta, hay una división, al menos así lo estamos viendo también los medios de comunicación y los analistas al interior del Centro Democrático, con miras a las elecciones de Congreso y presidenciales. ¿Cómo reunificar nuevamente el Centro Democrático en la región? Yo creo que el tema más importante es que a nosotros nos tiene que unir el sentimiento de patria. Mire, en todos los partidos hay grupos y tendencias. Eso es normal en una democracia, eso es normal al interior de los partidos. Pero lo que yo siento es que este es un momento especialmente difícil y riesgoso para la democracia. El expresidente Uribe siempre repite, ojo con el 22. Y yo creo que en un momento de dificultad lo que menos puede existir son egos, vanidades o pujas internas. El llamado que uno tiene que hacer siempre es a la unidad en torno a los intereses superiores de la patria. Y en ese sentido, ¿cómo crear canales de comunicación que reunifiquen al partido en la región? Yo creo que eso se va a ir generando. Hay un tema importante y es, por ejemplo, el liderazgo de alguien como Tomás Uribe. Él viene recorriendo el país, escuchando a los distintos sectores del partido, buscando que cada vez logremos trabajar de una manera mucho más coordinada, mancomunada. Y el llamado que yo hago aquí a nuestros militantes, a nuestros dirigentes es, este es un momento muy difícil para la patria, por el riesgo democrático, por las dificultades que nos ha creado la pandemia, no solo en salud pública, sino sociales y económicas,
y en este momento requerimos más empatía, más solidaridad, menos, digamos que menos mezquindades, menos vanidades y mucho más integración en torno a estos temas de país que tenemos que resolver. Mire, los colombianos no quieren partidos peleando internamente, los colombianos quieren que nuestros partidos resuelvan o planteen soluciones al problema de corrupción, a la dificultad de empleo, a toda la reforma que hay que hacer educativa, laboral, por las condiciones que ha generado la pandemia. Los ciudadanos están esperando mucho más de nosotros y no podemos ser inferiores a eso. ¿Usted cree que de manera colectiva se puede acercar eventualmente sectores de izquierda y de derecha para crear ideas colectivas en bien del país, como dice usted, dejar a un lado las mezquindades? Yo creo que hay una cosa clara. Si usted le pregunta a alguien de izquierda y a alguien de derecha, ¿qué quieren? Todos queremos lo mismo. Queremos un país más seguro, queremos un país con justicia, queremos un país con crecimiento económico sostenido. ¿Cuál es la diferencia? El cómo. El cómo. Nosotros debemos tratar de buscar puntos comunes por los que luchar. ¿Qué pasa? Que el radicalismo aleja los cómo. ¿Por qué? Le pongo un ejemplo práctico. La izquierda cree que hay que estatizar todo. Yo soy de derecha y yo creo que el Estado es como un árbitro, que debe ser pequeñito, que debe dar garantías para que se cumplan las reglas de juego, pero él no es el que mete los goles ni es el jugador, son los ciudadanos y las empresas, él solo es árbitro. Esa es una diferencia. Y yo siento que en un momento de tanta dificultad fiscal deberíamos propiciar ese Estado pequeño, ese Estado austero, ese Estado descentralizado, ese Estado que funcione como árbitro y no que quiera interferir en todo. Tenemos que ir buscando acuerdos. Yo también siento que hay cosas en las que no se puede ceder. Decía Margaret Thatcher que ella era una mujer más de principios que de consensos. Hay temas en los que pienso igual. Por ejemplo, yo creo que nosotros de una vez por todas tenemos que acabar estos mimos y esta melosería con los bandidos. No importa la ideología del bandido, bandido es bandido y tiene que ser judicializado, tiene que ser castigado, tiene que ser perseguido. Porque en Colombia no se puede seguir enviando la señal perversa de que al bueno le va mal y al malo le va bien. Entonces, yo les pongo un ejemplo práctico. Con ese arquitecto que era un violador que asesinó a esa niña. Todo el país estuvo de acuerdo en que tenía que ser implacable la justicia, todos gritamos cadena perpetua. Pero uno ve sentados en el Congreso 10 miembros de la FARC, violadores sistemáticos de niños. Entonces no puede ser que para un mismo delito que causa tanto dolor tengamos doble rasero. Yo he dicho, un tema transversal que tenemos que resolver en Colombia y que requiere un acuerdo de todos los colombianos es la reforma a la justicia, porque finalmente la corrupción, el narcotráfico, el secuestro, la extorsión, todos los delitos parten de la necesidad de la reforma a la justicia, porque un país con una impunidad superior al 90% como Colombia es un país que es caldo de cultivo para todos los delitos. Cualquier delito es de cálculo, costo-beneficio. ¿Usted cree que un ladrón de estos de cuello blanco en Colombia cuando dice, hombre, me robo tanto, me dan casa por cárcel, salgo con la plata lavada, sigamos robando? Cuando un traqueto ve que la posibilidad de ser judicializado y condenado es tan cortica, dice, sigamos traqueteando. Entonces, un tema transversal en el que tenemos que tener un mínimo acuerdo es la urgente reforma a la justicia para ayudar a acabar con la corrupción, con los delitos de mayor impacto. Es la única manera. Ese debería ser un punto común. El fortalecimiento institucional debería ser un punto común. Mire, el descrédito del Congreso hoy es vergonzoso. La imagen del congresista hoy es penosa. La gente siente que somos unos vagos corruptos. No puede ser así, porque la democracia requiere instituciones fuertes. Entonces, creo que hay puntos comunes. Creo que podemos luchar por unos consensos, pero también creo que hay unos puntos en los que es muy difícil el consenso. Porque, por ejemplo, ese tema de permanentemente estar dando impunidad a los criminales es inconveniente y da muy mal ejemplo.
Usted ya está hablando como precandidata o candidata. ¿Cómo aspira usted a jugar ese papel en el Centro Democrático? Pues yo ahora estoy caminando por Colombia. Yo he dicho, yo quiero ser candidata a la presidencia, yo quiero hacer el ejercicio. A mí me dijo un periodista en Manizales: senador, ¿usted no cree que empezó muy rápido? Y le dije, probablemente sí, porque yo desde los 4 años estoy en esto. Cuando le dije a mis papás que quería ser presidente, yo he trabajado, me he formado pensando en eso con una claridad. Yo desde pequeña sentí que iba a ser presidente, pero no me dijeron la fecha. Entonces yo estoy trabajando para que no me pase lo de las vírgenes imprudentes, que cuando le dicen prenda la lámpara no tiene aceite. Yo no he dejado de trabajar toda mi vida en esto. Yo creo que en este momento de tanta dificultad la única manera de generar una plataforma creíble para los colombianos es caminando el país, escuchándolos y buscando con los ciudadanos las soluciones. Ahorita el 8 de marzo es el Día de la Mujer. ¿El país estaría preparado para una presidente de mujer? Yo le respondo con 2 punticos. El primero, hace poco una gran firma encuestadora en Colombia hizo esa pregunta: si Colombia estaba preparada para una mujer presidente. Creo que dentro de poco van a publicar la encuesta y la respuesta creo que fue como más del 70% que dijo que sí. Pero yo siempre he afirmado algo: un país no se tiene que preparar para una mujer presidente. Las mujeres nos tenemos que preparar para gobernar al país. Margaret Thatcher decía que quien sabe administrar un hogar sabe administrar un país. Y es cierto. Yo creo que las mujeres tenemos muchos elementos importantes. Si usted se asoma por el sector financiero, se va a dar cuenta que ahí es preponderante la presencia de las mujeres, porque las mujeres son más honradas. La mayoría de mujeres son más implacables. Yo estudié contraterrorismo y contrainsurgencia en Washington, y cuando analizamos las estructuras criminales, siempre en los primeros anillos de seguridad habían mujeres, y yo le preguntaba a mis profesores militares por qué, y me decían: porque la mujer normalmente es más cruel y más incorruptible. Miren eso. Yo creo que la mujer tiene otras ventajas, su visión. Hace el año pasado, hace unos meses, yo estuve en una charla con Sabater. Y Sabater dijo una cosa que a mí me dejó impactada. Decía: en el fondo, todos queremos un dictador bueno, que nos mande un dictador bueno, alguien que nos ponga en orden, pero que provea y que sea justo. Y yo creo que esas son características que tienen las mujeres. Las mamás son implacables a la hora de formar, pero también son generosas, también son cariñosas, se preocupan por el bienestar de la familia. Este puede ser un buen momento, además porque en medio de estas dificultades uno aprende varias lecciones. La mayoría de países que mejor enfrentaron el COVID son los que estaban siendo gobernados por mujeres, tenían mujeres primeras ministras o presidente. Y la segunda es: los gallos cantan, pero las gallinas ponen los huevos, y yo creo que hoy Colombia necesita huevos. Bueno, a mí me gustaría cerrar con esa frase, además bastante diciente. Pero entonces dejémosle un mensaje para los metenses desde el Congreso, y bueno, si más tarde la vemos ya en firme como candidata presidencial, ¿qué le podemos decir a los metenses? Yo creo que a la gente del Meta lo que hay que decirle es: este ha sido un departamento que se ha caracterizado por el valor de su gente. Los llaneros han sido personas recias y laboriosas, han sido personas que nunca se han, una palabra muy paisa, como aculillado ante la dificultad. Nosotros los necesitamos ahora más que nunca, porque Colombia hoy está viviendo momentos complejos que requieren unidad, que requieren fortaleza. Además, porque yo creo que los llanos son una nueva centralidad de desarrollo. La gran potencialidad que tiene Colombia es el sector agroindustrial. Nosotros tenemos ahí la diferencia con el mundo, porque tenemos las tierras, tenemos el agua, tenemos todos los pisos térmicos, no tenemos estaciones, nosotros podemos producir los 12 meses del año. Y en esa gran apuesta que hay que dar por el sector agroindustrial, el Meta va a jugar un papel preponderante. Entonces, el llamado es a los llaneros, que los necesitamos recios y laboriosos como han sido siempre.
Senadora, antes de terminar, nosotros en Periódico del Meta, en la reciente edición del viernes que pasó, tenemos una denuncia acerca de cómo Ecopetrol viene contaminando, y lo que usted decía de la riqueza natural del departamento del Meta. ¿Cómo hacer de la industria, no solamente petrolera, sino de la industria en general, algo sustentable, sostenible, teniendo en cuenta que debemos crecer también en agroindustria, en industria, pero siendo sostenible? Hay una cosa importante y lo ha dicho el presidente Iván Duque: nosotros necesitamos producir conservando y conservar produciendo. A uno le plantean falsas dicotomías, por ejemplo con la pandemia nos decían salud o economía, eso no es cierto, sin salud no hay economía y sin economía no hay salud. En el tema del desarrollo del medio ambiente también nos han dicho que son dicotomías, eso no es cierto. Mire, le voy a poner un ejemplo. En Brasil hay mucha minería, hay incluso minería en reservas naturales. Usted va a Minas Gerais y encuentra una mina en una reserva natural. Hoy los desarrollos tecnológicos nos piden mitigar el impacto que genera cualquier actividad humana. Obviamente las actividades productivas también generan impacto, pero con tecnología nosotros podemos lograr ese equilibrio, porque nosotros no podemos llegar a ese radicalismo ambiental que quiere parar el desarrollo, ni a esos modelos desarrollistas que quieren avanzar destruyendo el medio ambiente. Es posible un medio ambiente sostenible y sustentable, y esa tiene que ser la apuesta de los colombianos. Hoy la tecnología va permitiendo cada vez más hacerlo y hacerlo mejor. Senadora, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes y a todos los que leen, ven y escuchan el Periódico del Meta. Pues muchísimas gracias a la senadora Paola Holguín, que pasó por Entrevistas PDM. A ustedes muy pendientes de los contenidos digitales de Periódico del Meta y pendientes también de nuestra edición impresa. El próximo viernes circulará nuestra edición impresa con temas muy especiales y obviamente el resumen de esta entrevista. A ustedes muchísimas gracias, un feliz jueves. Estamos muy pendientes de más contenidos en periodicodelmeta.com.